Exploradores del átomo al cosmos. ¿Cómo están? Comenzamos este nuevo capítulo de Exploradores del átomo al cosmos. En esta edición estaremos conversando con Carolina Torrealba, vicerrectora de investigación y doctorados de la Universidad Andrés Bello, con quien estaremos abordando distintas áreas en las que la universidad está haciendo investigación. Una de ellas, los glaciares, que han estudiado en la Antártica como también en la zona central del país. ¿Qué han encontrado? Lo analizaremos y lo comentaremos también en un rato más. Otro de los temas de investigación es en torno a los áfidos, insectos que atacan cultivos comerciales, afectando hasta el 30% de la producción. Esta investigación surgió de una manera muy particular y ha tenido la atención de las más destacadas revistas científicas en su área. De eso también estaremos conversando hoy en Exploradores. También tendremos un minuto para la neurociencia y los importantes hallazgos que han hecho en la universidad para comprender cómo funciona la plasticidad neuronal. Estaremos conversando justamente con su vicerrectora de investigación y doctorados de la Universidad Andrés Bello, Carolina Torrealba, en este nuevo capítulo de Exploradores del átomo al cosmos. Vamos con el estudio de glaciares que ha hecho la Universidad Andrés Bello, qué resultados ha obtenido con respecto a sus investigaciones. Lo revisamos en la siguiente nota y lo comentamos. Los glaciares son valiosas fuentes de información tanto del presente como del pasado. Es por ello que hace una década, investigadores de la Universidad Andrés Bello vienen analizando testigos de hielo que han obtenido de estas formaciones en diferentes partes del país. Los testigos de hielo se toman de la zona de acumulación de los glaciares. O sea, esto quiere decir la zona en donde se acumulan las nieves durante todo un año. Por lo tanto, los testigos de hielo contienen el registro histórico de las acumulaciones de las precipitaciones. Entonces nosotros podemos calcular, por ejemplo, cuántas precipitaciones se acumularon en un año y poder compararlas entre varios años. También podemos, en base a las impurezas que presentan estos hielos, podemos saber cómo ha sido la actividad humana en base a la geoquímica del hielo. O podemos también poder interpretar periodos de aumento de temperatura como periodos más cálidos, atendiendo a las estructuras internas que presenta el hielo debido a la fusión de esta. La península antártica y el glaciar Unión han sido algunos de los puntos donde estos investigadores han centrado sus estudios tratando de comprender las variaciones que ha tenido el clima los últimos 30 años. Una de las conclusiones es que en las zonas altas de las montañas de la cordillera de la península antártica tenemos precipitaciones que van hasta los 5 metros de nieve al año, lo que es bastante, es mucho más alto de lo que ocurre casi en cualquier parte del país. En cambio, ¿cierto?, en el interior de la Antártica sabemos que la precipitación es mucho menor. Y además, ¿cierto?, tenemos registros de eventos que están ocurriendo en distintas partes del hemisferio sur y que quedan registrados en el hielo. Estudios como estos han permitido comprender que el sistema está interconectado a nivel global. Por ejemplo, sabemos ahora que los frentes de precipitación, estos frentes que traían en el fondo la precipitación a la zona central, se están desplazando ahora más al sur. Eso explica de por qué en la zona central tenemos un periodo de sequía muy importante y en la Antártica tenemos estos eventos de derretimiento muy intensos. Hemos escuchado en los últimos años cómo, ¿cierto?, se están liberando, por ejemplo, cada vez más témpanos o icebergs desde la zona costera, producto justamente de la transferencia de calor desde la zona central, que era lo que traía la humedad a nuestras costas, y ahora se están desplazando hacia la Antártica. Más recientemente concluyeron una investigación en el centro del país. Poca gente sabe que la región de Valparaíso también tiene glaciares y que de hecho el agua que nosotros obtenemos desde nuestra cañería viene justamente de estos procesos de derretimiento de la nieve y de los glaciares. Entonces, en ese contexto es que estamos realizando el monitoreo anual del glaciar más importante para la cuenca de la Concagua, que es la que nos surte de agua, en este caso el glaciar Juncal Norte. Y aquí hemos visto, ¿cierto?, cómo también el retroceso de este glaciar y el derretimiento de la masa de este glaciar se ha acelerado muy fuertemente en los últimos años. Entonces sabemos, por ejemplo, que el glaciar en los últimos 5 años está perdiendo una altura de aproximadamente 2,5 metros de agua al año, lo que es muy, muy rápido. Y este proceso hemos visto que se ha acelerado en los últimos años. Otro objetivo que tiene este grupo de investigación es que los conocimientos que han obtenido a lo largo de su trabajo no solo queden en papers científicos, sino también se compartan con la comunidad.
Uno de sus proyectos recientes fue la exposición Testigos del Hielo, realizada en el Parque Cultural Valparaíso. Vamos a hablar de glaciares, la investigación que se desarrolla en la Universidad Andrés Bello. Para eso estaremos conversando con su vicerrectora de investigación y doctorados, Carolina Torrealba. ¿Cómo estás, Carolina? Gracias por acompañarnos. Hola, Nicolás. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a ir a varios temas, pero primero la relevancia de estos testigos del pasado, ¿no? Los glaciares. ¿Por qué se toma desde la Universidad Andrés Bello esta beta de investigación y de la curiosidad también que nace sobre eso? Mira, tú lo dices. Uno de los primeros motores que tenemos nosotros es la curiosidad de nuestros académicos y académicas. Y este es un área que nace muy de la mano de este grupo de geología que realmente han hecho unos estudios maravillosos, han llevado más encima esto a un panel de discusión pública, ¿cierto? Llevando la divulgación. Pero entonces la primera fuente, te diría yo, siempre parte, o muchas veces, no siempre, pero muchas veces parte por la curiosidad de nuestros académicos. Y en este caso, además, es un tema que se torna increíblemente muy pertinente, sí, claro. Muy contingente respecto a lo que está ocurriendo, respecto a la necesidad de estar monitoreando, respecto a la posición de Chile como un país protagónico respecto a los estudios de Antártica. Entonces, o sea, pensemos que la protección de glaciares, desde lo legislativo también han habido avances, muchos dicen que bastante a paso lento, digamos, sí. Pero está ahí, se ha discutido y cada cierto tiempo se dice, bueno, ¿quién nos da la certeza de lo que hay que hacer o no? Desde la investigación, desde la ciencia, desde el trabajo que hacen ustedes, por ejemplo. Exacto, y de hecho es un buen caso porque el doctor Fernando de hecho, también trabaja con organismos públicos, presta servicios respecto a estudios. Entonces él tiene una gama muy amplia que va desde la divulgación a la ciudadanía hasta trabajos científicos súper sofisticados y muy bien valorados en la comunidad académica, pero también tiene esta área de trabajo con el sector público. Entonces, creo que es una de las disciplinas que terminan cuando tú tienes buena ciencia, de buen nivel, te da estos espacios de impacto a la sociedad que se transforman en elementos de toma de decisiones, se transforman en elementos también para divulgación a la ciudadanía. Así que en ese sentido es como bien 360 la aproximación. Ahondemos un poquito en eso, en lo que puede ser la investigación de las universidades desde el caso de la Universidad Andrés Bello, con el sector público, el sector privado, no solamente quedarse en la propia investigación, ¿no? ¿Esa es la clave? Totalmente. Digo, la propia investigación como dentro del aula, diríamos. Aquí estamos viendo que no hay un aula donde se investiga, sí, sino claro. En la propia Antártica. Exacto. Mira, nosotros, como filosóficamente, hemos definido que queremos formar investigadoras e investigadores, esta es nuestra parte formativa de doctorado, ¿cierto? Y generar espacios de investigación que sirvan para todos aquellos espacios donde la investigación es relevante. En la academia es nuestro sentido, ¿no? El pensamiento profundo, el pensamiento, ¿cierto?, que toma otros tiempos que los de la ciudadanía, que muchas veces se dedica a elementos que ni siquiera sabemos cómo van a impactar nuestra vida. Y eso es esencial de la academia, algo que uno siempre tiene que velar. Pero hoy día también tenemos que cuidar otros espacios, como por ejemplo, cómo la investigación también es un elemento tremendamente pertinente, o tenemos áreas que tienen que ser pertinentes a lo que está pasando en el país, ¿cierto? Que tengan cierta relevancia, cierta pertinencia social. Y también destinamos parte de nuestra investigación en eso, pero sobre todo promovemos para quienes tienen interés puedan encontrar esa ruta. Entonces, en este caso se juntan todas esas áreas y hay otros, por ejemplo, nosotros tenemos algunos centros que no los medimos por su impacto académico. Tenemos un centro que casi no publica papers, pero tiene muchos convenios con la empresa, genera productos súper aplicados para resolver problemas específicos en que la ciencia que se necesita no lo determina la universidad o la curiosidad, sino que un tercero, una persona que está fuera de la academia. Y eso es parte como del círculo y los desafíos que en el fondo tenemos en la universidad el día de hoy, que es como este capital riquísimo, ¿cierto?, que tenemos, que el conocimiento, la capacidad creativa, no solamente alimenta a la academia en sí misma, sino que también encuentra rutas, atajos para llegar y ser pertinente para distintos espacios de la sociedad, que van desde educación hasta creación de valor. Y dejamos andar en eso. Uno de ellos, la educación, desde la divulgación científica, lo mencionabas, Carolina, también se mencionaba en la nota, lo que tiene que ver con los glaciares, con otras investigaciones que vamos a revisar. ¿Cuál es el peso que le dan a comunicar hallazgos, comunicar investigaciones, comunicar esa curiosidad también? Sí, mira, es clave. La universidad fue muy pionera. Hace 10, 11 años atrás, la Universidad Andrés Bello creó el Centro de Comunicación de la Ciencia. Era un minuto que
casi no teníamos los festivales que hoy día están, Puerto Ideas, Congreso del Futuro. Claro. Casi no había. Y se armó esto, que fue un congreso gigante, se hizo mapping en La Moneda. Fue muy pionera en poner el tema de la comunicación científica así como en el corazón de una universidad que determinaba que la investigación era esencial en su quehacer. Y de ahí en adelante hemos encontrado distintas rutas, ¿cierto? En algún inicio fue capacitación a periodistas, hoy día los periodistas científicos saben muchísimo, en ese minuto era diferente, y hemos ido buscando distintas formas de poner la comunicación como al centro. Hoy día estamos en una reflexión súper interesante, y es ¿qué es lo que tenemos que aportar desde la academia? Ya no es los megafestivales, hoy día tienen posición en otros espacios, ¿cierto? Tal vez ya no es lo que pensábamos respecto del mundo de las comunicaciones, periodismo. Y estamos también, tenemos tenido una reflexión muy interesante que es lo que ocurrió post pandemia y cómo hoy día la información científica de cara a la sociedad en general es uno de los valores y uno de los temas más importantes. Hoy día para la toma de decisiones, lo que nos pasó en la pandemia, ponerte o no ponerte una mascarilla, por ejemplo, era un tema de decisión personal, ya ni siquiera importaba tanto si te lo decía o no una autoridad, y en un mundo en el cual las autoridades y las instituciones están frágiles, la información pertinente para los ciudadanos es central. Entonces ahí estamos hoy día viendo cómo también esa agenda, que siempre ha sido bien pionera en la universidad, se transforma en algo que no sé qué será. Ahí les contaremos. Carolina, vamos a seguir abordando más de la investigación de la universidad. Te invito a ti y a quienes nos ven en Exploradores a hacer un giro en la conversación para conocer el trabajo que se ha hecho en torno a los áfidos. ¿Qué son? Lo revisamos en la siguiente nota. Hacemos una pausa, regresamos a la conversación. Fue por casualidad que un grupo de investigadores del Centro de Biotecnología Vegetal de la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad Andrés Bello comenzó a trabajar en áfidos. Se trata de insectos que atacan cultivos comerciales y pueden afectar hasta el 30% de la producción anual. Hace unos 5 o 6 años atrás, llegando el verano, sufrimos una infestación en las cámaras de crecimiento de plantas de áfidos. Pero lo interesante es que habían algunas plantas que diferencialmente estaban mucho más colonizadas que otras. Y ahí surgió la oportunidad, el desafío, y en realidad lo que intentamos fue caracterizar ese áfido, identificar cuál era e irnos a repetir ahora en condiciones controladas el experimento, y nos dimos cuenta que en efecto había una colonización diferencial, y ahí surgió la idea de comenzar con esta investigación de los áfidos. El proceso estuvo lleno de desafíos, pues no existía mayor información sobre cómo actúan los áfidos a nivel molecular y cómo reacciona la planta a sus ataques. La investigación los llevó a colaborar con científicos de diferentes partes del mundo y aprender sobre estrategias experimentales que por ese entonces les eran desconocidas. El arduo trabajo trajo su recompensa luego de 4 años. Las plantas tienen una pared celular que tiene componentes muy particulares, una matriz compleja de azúcares que va entre las células. Y el áfido es sumamente inteligente en su estrategia. El áfido, el insecto, es un succionador y por lo tanto lo que tiene que hacer es alargar su estilete para llegar a comerse todo el contenido de la planta, y por eso finalmente la enferma. Lo que nos logramos dar cuenta inicialmente era que esta matriz intercelular que había y que recorría el áfido se modificaba con un patrón absolutamente específico, y eran ciertos componentes de esa matriz que se modificaban en respuesta a la infección. Y por lo tanto, ahí fue que pensamos, oye, esto no es una respuesta solo al daño mecánico que genera el áfido cuando ingresa, sino que hay algo muy particular en la respuesta tanto de la planta como en lo que hace el áfido, que le permite finalmente ser exitoso en su infección. Estas conclusiones fueron un importante avance en este campo de conocimiento, y así fue reconocido por la prestigiosa revista científica The Plant Cell, que publicó la investigación. Hoy, sus estudios se han profundizado y al mediano plazo esperan impactar en la formación de estrategias agrícolas o tratamientos para controlar plagas de áfidos, un propósito que hace 5 años jamás estuvo en sus planes. Nos dimos cuenta que los grandes avances nacen
precisamente de cuando uno toma aquellas ideas que parecen absolutamente locas, donde te das cuenta que hay un gap de información que nunca antes pensaste que podías abordar, pero que te tomas, bueno, la valentía de tener también estudiantes que están dispuestos a cambiar sus tesis, sus temas y estar dispuesto a seguir aprendiendo. Y en conjunto con otras capacidades adicionales logramos finalmente un aprendizaje y un salto en el área, lo cual ha sido súper significativo para nosotros como equipo de trabajo. Exploradores del átomo al cosmos. Regresamos, estamos conversando con Carolina Torrealba, vicerrectora de Investigación y Doctorados de la Universidad Andrés Bello. Carolina, estábamos revisando antes de la pausa esta nota sobre los áfidos y quiero hablar de alguna manera cómo se van abriendo las distintas áreas de investigación, las ideas. Llegar a los áfidos, por ejemplo, revisábamos también lo que eran los glaciares. ¿Cuál es un poco el foco y el punto de inicio para esto? Mira, siempre tiene fuentes distintas. Institucionalmente lo que nosotros siempre buscamos hacer desde la universidad se ha definido como un espacio en que queremos que todas las disciplinas del saber en las que nosotros enseñamos hayan proyectos de investigación. Entonces, hay veces, como ocurre en Ciencias de la Vida, de donde pertenece esta video que acabamos de ver, es que es una de nuestras facultades más grandes, más robustas. En Chile, la tradición de investigación en ciencias biológicas es enorme. Entonces, tú tienes una masa crítica y mucha gente investigando en torno a ello. Eso es casi, tú tienes que dejar que sigan su rumbo. Que fluya. Que fluya, claro. Y hay otras áreas en las que nosotros más bien tenemos que hacer un diseño, como quien dice, invertir mucho más intencionadamente. Y te doy algunos ejemplos a nivel de institucionales, pero también nacional. Por ejemplo, nosotros tenemos un centro de física de partículas. Física de partículas colaboran con el CERN, están en todo este proyecto hoy día que Chile va a ser miembro socio del CERN. Y para eso hubo un diseño. O sea, realmente hubo que traer personas adecuadas, instrumentos súper complejos de afuera. Tuvimos que ir formándolo como un puzzle hasta armar una unidad que hoy día tiene un poder, voy a decir una metáfora, pero gravitacional muy fuerte. Atrae investigadores, gente va para el CERN, desarrollan instrumentos que luego son utilizados como detectores del CERN. Y ahí fue mucho más estratégico, diciendo esta área es un área importante, relevante. Chile no participa tanto, participa pero no tanto. ¿Cómo podemos nosotros como universidad hacer una apuesta ahí? Pasa en Chile también con la inteligencia artificial. Ha sido difícil armar las capacidades porque son muy competitivas a nivel mundial. Y ahí el Estado ha puesto sus fichas en algunos centros que han logrado generar también como una concentración de ideas que nos permite impulsar la agenda. Yo creo que eso es en general como uno se va moviendo en estas distintas áreas, donde nuestros investigadores son muy competitivos, como decíamos antes, por su curiosidad. Y, por ejemplo, nosotros acabamos ahora de lanzar un programa que es un piloto interno, pero lanzamos un programa de investigación financiado por nosotros, diciendo, queremos tomar un tema que para nosotros es relevante, como societalmente, en este caso el tema de los océanos. Nosotros tenemos un centro de investigación que está en la costa, CIMARC, de investigación marina, lleva 30 años. Hicimos cómo le ponemos más fichas, en buen chileno, digamos, más potencia a estas ideas, porque la investigación en océanos en Chile es importante, es baja, pero es muy relevante para el país. Y ahí nosotros ponemos los fondos, los investigadores de todas las facultades postulan y vamos intentando moldear también aquella investigación que no necesariamente surge de la curiosidad, sino que es decir, miren, los invitamos a participar en esta agenda porque es relevante para el país. Y que puede ser como el paso lógico. Vamos a otra área que es parte también de la investigación allá en la Universidad Andrés Bello y tiene que ver con la neurociencia y los importantes hallazgos realizados por la universidad para entender cómo funciona la plasticidad neuronal y los potenciales usos que este podría tener en enfermedades psiquiátricas y neurodegenerativas. Revisamos la nota. Tiene tantas conexiones neuronales como estrellas hay en la Vía Láctea, lo que hace que su estudio sea un gran desafío científico en el que trabajan expertos de todo el mundo. En el Laboratorio de Neuroseñalización del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Andrés Bello, UNAB, hacen lo suyo, poniendo especial interés en la plasticidad neuronal.
es la capacidad que tiene el cerebro de poder cambiar, de poder adaptarse frente a diferentes situaciones o frente a diferentes experiencias que puede tener un organismo durante toda su vida. Esto se traduce principalmente en un cambio en el número y la fuerza de conexión entre las neuronas del cerebro. Nuestros estudios están enfocados en los mecanismos celulares y moleculares que regulan la plasticidad neuronal por un grupo particular de moléculas, ¿cierto?, que facilitan que las neuronas estén en buena salud, sobrevivan y además se conecten con mayor facilidad. Una de estas moléculas es BDNF. BDNF, o el factor neurotrófico derivado del cerebro, es un regulador clave de la plasticidad cerebral. Este es producido por las neuronas y tiene la capacidad de regular tanto el crecimiento, la supervivencia y el desarrollo de las neuronas. Además, participa también en la formación de nuevas conexiones neuronales dentro del cerebro. Los estudios realizados por este grupo de la UNAP han ayudado a entender el rol fundamental que juega esta molécula. Nuestros hallazgos en torno a la molécula BDNF han mostrado que BDNF es capaz de iniciar una señal en la neurona que consiste en un organelo, ¿cierto?, que es llamado endosoma de señalización y que tiene la capacidad de unir a motores moleculares y otras proteínas que lo transportan, ¿cierto?, en microtúbulos, que son las carreteras de la neurona, hasta el núcleo. Y una vez que llega al núcleo es capaz de inducir la respuesta en la expresión génica, es decir, aumentan genes que favorecen la plasticidad y la conexión entre neuronas. En términos más simples, ¿cierto?, lo que BDNF hace es generar un paquete adentro de la neurona, porque BDNF está afuera, y este paquete tiene una información y esta información es transportada por motores especializados hasta el núcleo, como si fuera un delivery. Estos estudios no solo permiten entender una parte del funcionamiento cerebral, sino que también son de gran valor para que en el futuro se puedan diseñar posibles tratamientos para enfermedades psiquiátricas y neurodegenerativas. Estos hallazgos son de interés para distintas patologías porque BDNF y sus receptores están involucrados y disminuidos en distintas enfermedades psiquiátricas y neurodegenerativas. Y eso hace que entender los mecanismos celulares y moleculares que facilitan su acción, ¿cierto?, nos den cuenta de nuevos blancos terapéuticos o también de maneras de potenciar la acción de este neuropéptido. Los resultados son alentadores. Es por eso que los investigadores esperan seguir contando con los recursos y las tecnologías de punta que les permitan constatar si sus hallazgos son aplicables a neuronas humanas y posteriormente a patologías en humanos. Todo ello para seguir generando nuevo conocimiento que contribuya a descifrar los misterios que aún esconde nuestro cerebro. Carolina Torrealba, nos quedan unos minutos, pero quiero cerrar esta interesante conversación con el desafío que tienen como investigadores de la Universidad Andrés Bello, con todo lo que has comentado hacia los distintos temas, inteligencia artificial, cambio climático, políticas también públicas relacionadas con la ciencia. Ese desafío hacia adelante, ¿cómo lo van tomando también? Mira, yo creo que en ese contexto una de las cosas que a mí me inspira mucho es cuando uno ve los informes internacionales, OCDE, etcétera, post pandemia, y te dicen cuáles son los países que pudieron enfrentar bien la pandemia y qué es lo que tenemos que hacer para enfrentarnos a desafíos que no sabemos cuáles son. Cuando sabes cuál es más fácil prepararte, ¿no? Claro. Pero cuando no sabemos cuáles son. Y ahí aparece algo que a mí me gusta mucho y creo que las universidades tienen un rol clave, que es la resiliencia. La resiliencia de los países tiene que ver con tu capacidad de entender ampliamente todas las áreas del conocimiento. Si tú no tienes eso, no te vas a poder enfrentar a los desafíos que no sabes de dónde van a venir. Entonces, si yo digo hoy día, no, todos mis temas son biomédicos, bueno, resulta que la próxima tal vez no va a ser una pandemia, va a ser en otra área que no esperamos. No puedo cerrar en una área particular. Sí, entonces el gran desafío es cómo avanzamos en la construcción de este conocimiento que tiene que tener ambas cosas, como te decía, ese pensamiento profundo, tal vez más académico, junto con el pertinente y al tiempo que nos aseguramos de tener todas nuestras antenas con los recursos que tenemos, ¿cierto? Somos un país pequeño, pero todas esas antenas
despiertas y abiertas a ver qué es lo que está pasando en el mundo en las distintas áreas del conocimiento. Ese es el gran desafío de la UNAP y yo creo que del sistema universitario en general. Sí, por todas maneras. Carolina, se nos acaba el tiempo, pero agradecerte que nos hayas acompañado. Muchas gracias. Te vaya muy bien y éxito con todo lo que va hacia adelante. A ustedes, como siempre, agradecerles su sintonía, acompañarnos conversando con los distintos centros, universidades, la investigación, la innovación en nuestro país, hecha en Chile, que por supuesto llevamos a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Nos vemos. Chao.